Traído con su Bolivia. Amigos, encontré el libro, Jorge, encontré. Estaba buscando, y aquí lo tenemos, La Paz en el Bicentenario. Es el texto que estábamos buscando. Estuvimos ayer con la esposa del alcalde y comentamos este texto. Hermoso. Muy interesante, por el aniversario de La Paz. Es un texto que hay que buscar, no está a la venta, es un esfuerzo por el Bicentenario de Bolivia y este mes juliano, ¿no? Ya lo tenemos. Y un esfuerzo de la alcaldía, ¿no? Sí, sí, lindas fotografías, No, linda edición, muy bien. Y una edición preciosa. Sí, reitero, no está a la venta, es un texto que hay que conseguir. Lo que tampoco está a la venta es la caricatura de Víctor Hugo Romero, que hoy está muy fuerte, ¿ah? La vamos a mostrar, ahí está. ¿Qué te parece, Jorge? Hambre, dice. Está en un momento, Víctor Hugo, de eso que te pasan, porque a mí me ha pasado también, en que uno está criticón, en que uno está con rabia, negativo, con bronca también. Pero bueno, es el arte, hay que respetarlo. Hambre, dice. Y hay una tapa que yo les quiero mostrar, la tapa del diario Le Temps. Pero lo vamos a ver después. Sí, lo vamos a ver de Suiza, después. porque es tremenda, esa tapa va a quedar en la historia. Bueno, está, Víctor Hugo Romero. Vamos, Víctor Hugo. Pero le puso los colores de... Ah, no, son los colores de Israel. Esos son los colores de Israel. Bueno. ¿Y entonces? Entonces volvemos a la guarida para decir que hoy tenemos análisis. Va a estar con nosotros Ricardo Paz, un conocedor de la política, un asesor también en varias campañas en el continente. Y de primer plato estamos esperando a la embajadora de Suiza, que es una embajadora que ha llegado recién y que ahí está tocando la puerta, debe ser ella. Embajadora, bienvenida. Maya Mesmer, gracias por estar acá. Embajadora. Conoce a Jorge. Por recibirme, Jorge. Embajadora, asiento, por favor. Gracias. Esta es nuestra guarida. Y desde aquí vamos a decirle bienvenida, porque ha llegado hace relativamente poco a Bolivia y obviamente la primera pregunta es ¿qué impresión tiene de este país tan diverso, tan grande respecto a los países en Europa? Es extenso, no hay tantos habitantes, la densidad no es nuestro fuerte. A veces puede ser una ventaja, tenemos de todos los paisajes, tenemos todos los colores, pero también todos los colores de problemas en este momento. ¿Qué impresión se ha llevado, embajadora, en esta primera visita, primera vez que está en Bolivia? Sí, bueno, primero muchas gracias por recibirme hoy, es un verdadero placer estar aquí con ustedes. Y bueno, ya lo dijiste, es un país fascinante, así estoy fascinada. Bueno. Llevo 6 meses aquí y debo decir, como dijiste ya, la variedad, la diversidad, la cultura, la intensidad también. Embajadora, ¿le tocó este país o tuvo una opción de elegir? Me tocó, sí. Y yo con mucho gusto, porque no es la primera vez que estoy aquí, es la segunda vez. Vine la primera vez cuando tenía 20 años como mochilera con 5 amigas. Wow. Y viajamos por todo el país. Una postal del país. Exacto, muy lindos recuerdos que excelente español, ¿no? Sí, muy buen español. Y eso seguramente influyó en la designación, ¿no? Exacto, sí, eso sí me ayudó mucho. Y yo, bueno, el primer contacto con el continente de América del Sur fue durante mi año de intercambio en el colegio, y es así que
aprendí mi español como estudiante de intercambio en Venezuela en esa época, pero viviendo con una familia argentina que se había emigrado a Venezuela. Es verdad que el acento es un cóctel, ¿no? De distintos lugares de América Latina. Y siempre era un sueño mío poder volver como diplomática a este continente tan rico, tan variado, y así yo muy contenta de estar aquí como embajadora de Suiza en Bolivia. Y nosotros también contentos porque cuando la embajadora o el embajador conoce el idioma, para los medios es más fácil establecer contacto, entrevista, en fin. Bueno, embajadora, vamos a ir a una pausa, ya estamos todos listos, todos a bordo. Nos vamos a una pausa con Refrianex y enseguida le voy a preguntar a la embajadora cómo se relaciona Suiza con un país como Bolivia, cuáles son los elementos que están en agenda y algo que nos interesa también, cómo hace Suiza para ser Suiza. Muchos decimos, esto no es Suiza, ¿no? Como decir América Latina está lejos de ser un país, pero que funciona como un reloj, de ahí esto de los relojes suizos, ¿no? Tiene sus riquezas. Le vamos a preguntar dónde está la clave de un país como Suiza. Enseguida volvemos. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Muy bien, vamos entonces a este diálogo con la nueva embajadora de Suiza, llegado en febrero ya hace algunos meses, y le vamos a dar la llave de la guarida. A propósito de Suiza, nunca me voy a olvidar al embajador de Suecia que en una fiesta nacional dijo: siempre nos confunden con Suiza, dijo el embajador sueco, y luego pensó y dijo: chocolates, relojes, queso. Está bien la confusión y fue muy simpático, vale la pena esa confusión. Vamos a la llave, le vamos a entregar a la embajadora Maya la llave de esa guarida. Este es el símbolo de nuestro Pero primero programa. vamos al cartón, vamos al cartón. Resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Que primero tiene que bailar la llave y tomar Refrianex para que esté sana. No, yo tengo que bailar. Este es el símbolo de nuestro programa, que además es el símbolo de la hospitalidad, de la apertura, de la amistad, de un montón de cosas. La llave simboliza muchas cosas, ¿no? Y esta es una llave de una vieja casona de aquí de La Paz, de tiempos inmemoriales. Ay, muchísimas gracias. Se la prestamos se la prestamos, embajadora, para que saque una copia y vuelva y se sienta aquí en casa. Ya no necesita tocar la puerta, ahora tiene la llave de la guarida. Muchas gracias. Bueno, vamos a la agenda bilateral primero. Sí, ¿qué dices, Juan? dale, la agenda bilateral. Yo después le quiero preguntar algunas cosas que tengo acá, porque Suiza es un país que a todos nos deslumbra, sí, ¿no? Es verdad. ¿Sabes qué? Ha quedado como un paradigma, ¿no? Desde afuera, en muchos sentidos. Para los suizos tienen que saberlo, desde afuera tiene la perfección. La perfección, reloj suizo. Eso simboliza Suiza. Sí. ¿Cómo hace un país como Suiza, con esa historia e intereses que no siempre han estado paralelos a los de Bolivia, ¿no? No somos dos países cercanos como con España o Estados Unidos, donde hay entre amistad, tensión, relación, estamos cerca. Con Suiza no hemos tenido, hasta donde yo sé, esa cercanía. ¿Cómo se relacionan estos dos países? ¿Qué agenda tiene, embajadora? Sí, de repente, bueno, voy a comenzar un poco con la historia de Suiza, porque yo creo que eso también explica un poco nuestra política exterior. Tenemos mucha suerte porque somos un país que vive en paz desde el año 1848. ¡Qué logro! Fue ahí que se fundió la Confederación Suiza, la Suiza moderna, que se estableció la primera constitución. Y desde entonces, sí somos un país en paz, y también prevemos en nuestra constitución que es importante que como país contribuimos a la paz en el mundo. Y entonces
Bueno, fue en el medio del siglo XX que también nos comenzamos a abrir hacia este continente, que comenzamos a establecer relaciones diplomáticas con muchos de los países de América del Sur que ya conocían representaciones de empresas suizas. O sea que la relación comienza siendo comercial. Claro. Primero, es hermoso tener una constitución pacifista, ¿no? La nuestra lo es, la última. No siempre es fácil lograr este espíritu pacifista. Y entonces la relación de Suiza con el continente entra por el comercio principalmente. Principalmente por el comercio, por suizos que en esa época, en el cambio del siglo, del 19 al 20, que fueron a descubrir el mundo, pero como empleados de grandes empresas europeas. Y fue hace el año que viene, 80 años, que establecimos relaciones diplomáticas con Bolivia. Así que una gran fecha, el año que viene, un gran aniversario de 80 años de relaciones bilaterales diplomáticas. Me olvidé invitar agua, Jorge, ¿me ayudas con el agua? Sí, claro. Y bueno, ahí yo creo que también descubrimos que tenemos mucho en común, Bolivia y Suiza, las montañas. Eso es verdad. El paisaje, sí, y había una gran fascinación también de Suiza, de los suizos hacia este país tan diverso, con aspectos parecidos. Sí. Bueno, yo sé, ambos no tenemos mar, yo sé que es un tema más sensible en Bolivia que para Suiza. Claro, porque Bolivia lo tuvo. Claro. Lo tuvo, exacto. En realidad, el enclaustramiento es lo que nos ha... Sí, pero Bolivia es en el corazón sacudido de América del Sur. Eso nosotros nos encontramos en el corazón de Europa, otra característica. Y bueno, así comenzamos con la cooperación suiza. También tuvimos el programa más grande de cooperación bilateral en Latinoamérica, en Bolivia, durante muchos años. Estuvimos acá durante 54 años en total. Hasta el año pasado. Sí, hasta el año y pasado. Fue Jorge que no estuvo acá estos últimos años. Jorge, Suiza fue un país clave en la cooperación, ¿no? Fue uno de los países más nombrados cuando se hablaba de cooperación. Y todavía es que en casi cada ámbito tenemos una legada suiza con leyes, con infraestructura, con contribuciones al desarrollo económico, más que todo también en el campo, en el altiplano. Sí. Es que casi en todas las visitas que hago me cuentan de contribuciones suizas. ¿Sí? A un suizo. ¿Qué estás buscando tan afanosamente? A ver, un suizo que estuvo en todos los hogares del mundo y también de aquí. Singer, el de las máquinas de coser. Ah, qué bueno. No, antiguamente, mira, no había una casa donde no hubiera una máquina de coser Singer. Volviendo a la cooperación, Jorge, en Argentina, ¿Suiza fue un país clave en la cooperación? No lo sé, no puedo decir eso. Porque se me ocurre que tal vez estuvo en distintos países, ¿no? Como un Pero motor. La embajadora dice que en Bolivia fue muy especial esa cooperación. Fue muy especial, sí. Y claro, con Argentina también siempre tuvimos lazos muy estrechos, más que todo también por la gran comunidad de suizos que viven en Argentina. Sí. Muchos suizos una gran emigración. Sobre todo en mi provincia, en Santa Fe. ¿Sí? Ah, qué bueno. ¿Y por qué? ¿Por qué fueron tantos suizos argentinos? No, porque antes se hacían esos convenios, en Argentina se hacían esos convenios con los distintos gobiernos y venían colonos para trabajar la tierra, pero no había gente. Y no había en Suiza, también pasamos por tiempos difíciles, más que todo en el cambio del siglo XIX al siglo XX. ¿Ah, sí? Había muchos jóvenes también que estaban en busca de oportunidades. Claro. Así es la migración, ¿no? Así es, sí. Entonces, hoy por ti, mañana por mí. Exacto, así exacto. Mira, aquí está viviendo hace ya unos años, y es comentarista deportivo, Clausen. Okay. Néstor Clausen, que fue campeón mundial con Argentina en fútbol, y él tiene la descendencia y también tiene la nacionalidad suiza. Suiza, sí. Sí, está antiguo. Sí. Volvamos como él, muchos. Sí, ¿no? Sí, volvamos. Justamente este febrero, fue 10 días después de mi llegada,
vino el consejero federal Ignacio Cassis, es el jefe del Departamento Federal de Asuntos Exteriores, vino a hacer una visita oficial a Bolivia para justamente iniciar también esta nueva etapa en nuestras relaciones bilaterales. Y fue ahí que se inició un proceso de establecer una hoja de ruta entre ambos países. Y ya estamos en el punto de haberla adaptado, así que tenemos varios temas bilaterales sobre los que trabajamos. ¿Cuáles, por ejemplo? Principales, eso. Bueno, son temas, por ejemplo, acá terminamos las negociaciones sobre un acuerdo de protección de bienes culturales que estamos en punto de firmar, que va a ser de Bolivia un país prioritario cuando se trata de la protección de bienes culturales para Suiza. También quisiéramos actualizar el acuerdo sobre el transporte aéreo. Qué bueno. También la parte boliviana inició un diálogo sobre un acuerdo sobre el seguro social. También, ¿qué implica? Retrocedo un poquito, embajadora, ¿qué implica este acuerdo en cuanto a transporte aéreo? Bueno, es un poco la base ¿cómo se dice?, de la relación en ese ámbito que si hay aerolíneas suizas que quieren aterrizar en Bolivia y al revés también aerolíneas suizas bolivianos en Suiza, es como un poco la base que también es necesario, por ejemplo, cuando uno quiere fortalecer las relaciones económicas, que también es algo sobre lo que estamos trabajando. Estamos en punto de lanzar oficialmente una Cámara de Comercio suiza. Eso también le da mucha dinámica. Exacto, exacto. Entonces, y también lo que estamos viendo es todo el tema de la innovación, de las nuevas tecnologías para ver cuáles serán las oportunidades para fortalecer las relaciones, los enlaces entre ambos países en este ámbito. Estamos entonces en un punto clave, ¿no? Entre un antes y un después. Ya no es Suiza como el país, punto de cooperación más lejano, sino que estamos ya estableciendo relaciones con un ímpetu comercial interesante, conectándonos en el espacio aéreo. Estamos viendo de tener una cámara que creo que le da dinamismo. Lo comentamos con la embajadora de Paraguay en su momento, Terumi, a quien entrevistamos también. La cámara boliviano-paraguaya le dio un dinamismo enorme a las relaciones Bolivia-Paraguay. Mira, Terumi, Mario Paredes ahí fue clave. Por ejemplo. Terumi creó, la embajadora que se fue hace unos meses, una persona maravillosa, creó la Cámara de Comercio Paraguayo-Boliviana y empezaron con 4 empresas. Y cuando se fueran 200. Qué bueno. Entonces, y ahora, mira, nosotros tenemos un amigo que además es quien trae esas casas que se llaman ARPA, las traen de España, y Mario va y viene a Asunción porque tiene empresas allá y porque trae empresas de allá para trabajar aquí. Y muchos bolivianos hacen ese puente. Claro, Es interesante. De hecho, si cada embajada hiciera una cosa parecida como esta, sería maravilloso. Claro, es que en todos los lugares que voy yo solo veo potencial. Así que es un país que tiene demasiada riqueza. Gente muy talentosa, muy trabajadora. Y hablando de la riqueza, creo que es útil el espejo que ha planteado de inicio la embajadora. Somos países en principio lejanos. Cualquier idea que tiene que ver Bolivia con Suiza, pues somos países, nosotros por una razón más traumática, sin mar, pero estamos en el corazón de una región, tenemos montaña, tenemos variedad, tenemos posibilidades de sacar de la tierra mucho fruto, ¿no? Y creo que hay que encontrar estos paralelos para comprender cómo se administra la riqueza, entendida en el buen sentido, ¿no? La riqueza no solamente es tener dinero, es ser potencia como país, es decir, tener un motor que sea
equitativo, que sea dinámico. ¿Cómo hace Suiza para ser Suiza? Es un modelo, Suiza en muchos sentidos. ¿Cuáles son las claves de la riqueza suiza? Sí, es una muy buena pregunta. Y bueno, es que algo que para nosotros es muy importante es el espíritu de consenso y diálogo. Estamos convencidos que los problemas se resuelven a través del diálogo y la inclusión también. Y el diálogo entre diferentes, porque los suizos no son todos lo mismo. No somos todos iguales, tenemos 4 idiomas nacionales, así tenemos minoridades lingüísticas también, y hay que ver que, que se guarde esta unión entre los pueblos, que son pueblos que es su voluntad de formar parte de esta Suiza, pero no es algo que viene de nada. Hay que hacer un esfuerzo también y hay que estar consciente que hay que incluir a todos para seguir trabajando en este modelo suizo que ha sido tan exitoso en los últimos años. ¿Cómo trabajan, embajadora, con las minorías? Porque nosotros lo vivimos acá, ¿no? En este país que es un país con distintas naciones, pero más allá de esto, es un país con un eje racista que nos ha causado mucho dolor. Bolivia es un país racista y creo que es uno de los principales desafíos. ¿Cómo hacen otros países que han tenido que vivir la diferencia? Estoy pensando en Europa, por ejemplo, en Bélgica, donde uno tiene el mundo walón, ¿no? El mundo alemán también como una parte de... se han tenido que integrar, pero haciendo un equilibrio, apuntando a la igualdad, ¿no? En su momento habían regiones que estaban por debajo de, no solamente económicamente, sino en el estatus de un determinado... de una determinada región, por lengua, por producción, por estatus económico, por características culturales. Unos eran más que otros, ¿no? Y hoy creo que con todas las dificultades podemos hablar de un país pluri, ¿no? Donde hay diferencias, pero unos no son más que otros. ¿Se vive esto en Suiza también? Sí, claro, es algo muy importante para nosotros y yo creo que se explica por la historia, porque somos una confederación, entonces lo que eso quiere decir es delegamos el poder del municipio al cantón y del cantón al Estado, al gobierno federal, exacto. De abajo hacia arriba. Hacia arriba, exacto. Entonces la entidad con menos poder es el gobierno federal. Y también cuando se trata de, por ejemplo, impuestos, hay que pagar impuestos cantonales, que son los departamentos en Suiza, y municipales y federales. Así que hay una gran parte de los impuestos que va directamente a los cantones y municipios y otra parte que va al gobierno federal. Y entonces es el ciudadano, el suizo, la suiza, tiene mucho, ve la influencia que ella tiene o los resultados también de sus impuestos que ella o él da a su municipio, a su cantón, las escuelas públicas. Está bien descentralizado también. Lo ve. Exacto, la basura. Entonces, y yo creo que eso contribuye también a que hay más voluntad también de contribuir, de participar en este proyecto, porque también tenemos el sistema de, bueno, votamos sobre muchos asuntos, tenemos mucha participación política. Una cultura democrática muy anclada directa en eso, en la participación, ¿no? Exacto. Y bueno, al nivel federal tenemos un gobierno, la ejecutiva es el Consejo Federal, y son 7 consejeros federales a derecho igual. Entonces ninguno de los 7 está encima de los demás.
y cada año se elige un presidente, pero es algo ceremonial más que todo, su función. Es la persona que preside las reuniones del Consejo Federal y que representa a Suiza en el extranjero, pero no tiene más poder que los demás. Y también cuando se trata de la composición del Consejo Federal, siempre se trata de ver que todos los idiomas estén representados, exacto, que no haya solamente, por ejemplo, consejeras o consejeros federales de la parte alemana o de la parte francesa o de la parte italiana, pero que sí que haya una buena mezcla de los diferentes. Además logran enganchar a Alemania abajo. Yo vuelvo a Bélgica porque en su momento, como decía, lo walón respecto de lo flamenco, por ejemplo, de la región flamenca, de su lengua, estaba por encima hasta que la región comienza a crecer económicamente y se da la vuelta, y ahora ellos son los ricos y por lo tanto valen más. Es muy difícil ir viviendo estos equilibrios, desequilibrios regionales, donde una región puede producir más o puede ser en su momento más rica que otra, claro, pero finalmente donde pesen lo mismo en términos de ciudadanos de un mismo país. Claro, ¿no? Y por eso también tenemos el sistema de retribución. Quiere decir que los cantones que económicamente son más fuertes que otros tienen que compensar. Bueno, exacto, entonces una parte de los impuestos va a estos cantones, porque por ejemplo no tienen grandes ciudades con muchas empresas multinacionales, por ejemplo, pero somos un país bastante equilibrado porque tenemos Basilea con la industria farmacéutica, tenemos Zúrich, bueno, con el sector financiero, pero también la tecnología, la nueva tecnología más que todo. Tenemos Ginebra, que también es un hub de muchas empresas multinacionales y organizaciones internacionales, por supuesto. También tenemos la parte italiana, el Ticino, con Lugano, que también es un centro comercial. Y el turismo, ¿no? Y el turismo hay mucho también. Turismo. El chocolate. Exacto, claro. Pero acá lo notable que uno ve desde afuera de Suiza es que siendo que es una confederación, porque ¿qué es una confederación? Es una unión de distintas partes. Exacto. Y en este caso de un sector alemán, un sector francés, un sector italiano, y hacer armonizar esto, hacer convivir sin racismo, sin problemas, es muy difícil, ¿no? Claro que también es un país que viene del año 1200, ¿no? Y esa antigüedad también te da... Los países de aquí son mucho más nuevos, claro, no tienen ni 500 años. Sí, tenemos una historia muy larga y siempre era la voluntad de estos cantones también que hablaban otro idioma de juntarse a los demás que ya se habían juntado en pactos. Eran 3 cantones que se juntaron en pactos al principio en el año 1291 y en la historia siempre había uno más que también quería voluntariamente juntarse a los demás, y es así que se fundió la Suiza moderna. Está cumpliendo Bolivia 200 años. Claro, ¿verdad? claro. Y Suiza es de 1291. Le está llevando 1100 años de ventaja. Entonces uno quiere pensar que dentro de 1100 años Bolivia va a estar mejor. Ojalá, ¿Es ojalá. así? No, pero yo creo que va a ser mucho más pronto ya. Sí, ojalá. Sí, Tenemos que ir a una pausa. Sí, nos vamos a una pausa. Pero volvemos. ¿Volvemos con la embajadora? No, tenemos que despedirnos porque ya está Ricardo Paz en nuestros estudios, ¿no? Vamos a hacer análisis político, embajadora, vamos a ver cómo está la carrera electoral. Yo quiero decir 2 cosas, a ver si nos cabe una pregunta cortita. ¿Cómo ha logrado Suiza mantener la célebre neutralidad, sobre todo en las guerras, y sobre todo teniendo un vecino que en ese momento era un vecino un poco agresivo, o muy agresivo, como era la Alemania nazi, ¿no? ¿Cómo logró esto? Bueno, claro, es que primero hay que decir que la neutralidad es una neutralidad aceptado
por los otros... por las otras naciones. Exacto, eso es muy importante. Y entonces, claro, es... la neutralidad militar es que uno no interviene en los conflictos militares de otros. Pero claro, es un balance muy, muy delicado, más que todo durante guerras así tan virulentes, tan violentos que conocimos lastimosamente en Europa 2 veces, las 2 guerras mundiales. Fue un acto muy, muy difícil. Y fue justamente ahí que también el gobierno central federal tenía que hacer un esfuerzo muy grande para mantener esta unidad entre los diferentes pueblos, porque claro... También había alemanes. Claro, y de repente los que hablan alemán se sentían un poco más cercanos a Alemania, los que hablaban francés más con Francia, pero ahí se hizo también un esfuerzo de la parte del gobierno federal para justamente... Tremenda, porque además estaban suizos, franceses, alemanes, italianos que estaban en bandos diferentes. Rumanch, no se puede olvidar los rumanch también. Sí, nos tenemos que ir. Yo la siguiente pregunta que tengo, pero la voy a hacer para la próxima vez que venga, es cómo se relaciona... Yo creo que tenemos tiempo para una pregunta. Suiza, para tu pregunta. ¿Sí? Unita más, unita más. Díganle a Ricardo que tome solcito en nuestro jardín, le invitan un mate y yo le hago la última pregunta a la embajadora, que es, ¿cómo se relaciona Suiza con el resto de Europa, con esa Europa, como esa Unión Europea? Ha sido polémica la situación y las decisiones de Suiza en esa Europa que se quiere unida y bueno, Suiza ha dicho lo suyo también. ¿Cómo se relacionan con la Unión Europea? Sí, bueno, debo decir que primero compartimos los valores de la unidad de Europa, eso es muy importante. Los valores democráticos, de los derechos humanos, libertad de expresión, libre comercio, estamos en pleno acuerdo y es un socio muy importante para Suiza también, un socio comercial, de cultura, de intercambio. Pero el pueblo suizo, y eso fue de nuevo un referéndum, un voto nacional, decidió de no juntarse a la zona económica europea. Y ahí tuvimos que buscar un camino alternativo a través de acuerdos bilaterales que negociamos con la Unidad Europea. Y eso también de nuevo se explica por nuestra historia, por la democracia muy directa que tenemos, que como expliqué, el ciudadano suizo ve muy directamente el resultado de su voto. Y había mucho miedo que si nos juntamos a esta unión supranacional, que el ciudadano, la ciudadana iba a perder de sus derechos. Y es ahí que se decía no en el referéndum que tuvimos en los años 90, pero claro, sigue siendo un partenario, un socio muy importante para Suiza. Así que estamos siempre en camino o en búsqueda de establecer o de tener las relaciones institucionalizadas. Nos vamos, Jorge, con una imagen, la de una portada que la pidió Jorge. Con esta imagen sí que nos vamos. Esto es del diario de hoy de Le Temps de Suiza, justamente. Qué bueno, qué bueno. Es una imagen tremenda. Si la tenemos por ahí, ya la podemos poner. Y mientras en aparece, ventana. vamos a decir, esa es una imagen tremenda. Esa es una imagen tremenda. Ahí la de la ir. portada, decíamos, nos va a ayudar Aislinn, la portada de este periódico suizo, ¿no, Jorge? Sí. Es un periódico suizo. ¿La tenemos por ahí? Ahí está. Vamos a agrandarla, ¿no? Dice Gaza. El hambre, habla del hambre. Pero además hay un juego de palabras porque dice la faim d'un peuple, que quiere decir el hambre de un pueblo, pero si fuera IN, Jorge, sería el fin de un pueblo. Entonces, a raíz de este juego, la faim d'un peuple o la faim del pueblo, podemos hablar del hambre o del final de un pueblo. Esto habla bien de Suiza, ¿no? Porque vos fíjate cómo se conduele del dolor de Gaza. Sí. Bueno, yo me voy simplemente diciéndoles que va a estar Philippe Claudel, que es francés, viene a la feria
del libro acá en La Paz, porque Francia es invitado de honor, y llega Philippe Claudel con la presentación de esta última novela, Crepúsculo, que estoy leyendo. ¿Y por qué comento esto? Porque también vienen escritores suizos, y con eso quisiera que nos despidamos con la invitación a esta feria, ¿no? Van a estar estos escritores, van a compartir. Sí, muy lindos. Estamos muy contentos que vamos a recibir también 3 autores suizos. Y entonces sí, tengo muchas ganas para descubrir esta feria, porque será la primera vez para mí. Y pueden venir a esta guarida también a hablar un poquito de la literatura suiza, ¿no? Sería buenísimo. Sí. Para despedirnos, hay que decir esto, que habla bien de Suiza. En Suiza está radicada la sede central de la Cruz Roja, de la Organización Mundial de Comercio, de la Organización Mundial de la Salud, de la FIFA, de la UEFA, del Comité Olímpico, del TAS, que es el Tribunal de Arbitraje Esportivo, de la OIT. ¿No? Todos entran en ese papelito, Jorge. Sí, porque yo escribo muy chiquitito. Pero, y es la capital del chocolate, del queso, de la elegancia. Qué bueno. Y de la navaja de Victorino. Y las navajas también. Bueno, mucho más. ¿Qué manera de vender? Cuando quiera vender Suiza nos avisa, embajadora, ¿verdad? Gracias. Voy a contratar. Gracias, embajadora Maya Mezar, por estar acá. Y bueno, a ustedes les pido que se queden, porque ya entre Ricardo Paz está tomando solcito allá afuera, lo vamos a invitar a hacer análisis político. Cuando han salido algunas encuestas, quedan otras, queda mucho todavía por suceder en el ámbito político. Se bajó, como dicen en los medios y en la política, la candidata Eva Copa y su candidato a vicepresidente Jorge Richter. ¿Qué está pasando con este último tramo? Le vamos a preguntar a Ricardo Paz después de esta pausa. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Aliviate con Refrianex Tos. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Ahora estás viendo Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex Sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Ahí está. Hasta el último minuto he acompañado a la embajadora de Suiza y traer a Ricardo, bueno, nuestro jardín, ¿no? Muy bonito, sí. Con solcito, sí, con flores. Claro. Y ahora con menos flores, pero aquí en la guarida, en esta humilde guarida, recibimos a Ricardo Paz. Jorge, ¿me ayudas con el agua para Ricardo? Porque mate, no sé si le vas a invitar tu preciado mate. Ya está el agua fría. Si no le invitaba. Ahí está, agua. No sé si tomas mate. Agua para mí. Sí, claro que sí. He vivido yo 6 años en la Argentina. Ah, no me digas. Sí. ¿En tu época de estudiante? En la época de la dictadura de Banzer, mi padre estaba exiliado allá. Sí. Siempre nuestras historias se cruzan. ¿Viviste en Buenos Aires? No. Viví en Córdoba y en Jujuy. Ah, mira. Nuestras pero historias sobre todo en Jujuy. Están atravesadas por la dictadura, ¿no? Nuestras familias, las historias de nuestra generación, sí. Así es. Antes de hablar de política, quiero hablar de esta casa ARPA, porque Ricardo, no es una casa de muñecas, no es una casa de alacitas, es la posibilidad de tener una casa a buen precio, fácil de montar, fácil de diseñar. Muy rápido. Es como un rompecabezas, ¿no? Hay que tener el terreno, porque tampoco es magia, ¿no? Hay que tener un terreno, hay que tener la conexión a agua, electricidad, alcantarillado, poner una losa, y esto hecho, uno monta la casa en 7 días, en 8 horas, depende, ¿no? 8 horas te montan toda la estructura. Sí. En 7 días queda todo conectado, digamos, ¿no? Entonces, si vos tenés un terreno, comprás esta casa y la tenés prácticamente al instante, la casa. Y es una maravilla, son materiales nuevísimos y resisten 250 kilómetros por hora. Tienen espuma, eso nos explicaba ayer Denise. Claro. Entonces, pueden mantener la casa fresca, pueden conservar el calor, uno la puede diseñar. Yo digo, si fuera todavía más joven de lo que ya soy,
me haría una primera casita. ¿Por qué se ríe, Ricardo? No. ¿Por la casita? Está muy bien, claro, por supuesto. Entonces, también me imaginé que si alguien tiene un terreno más alejado, es una buena forma de no estar yendo y viniendo, llevando ladrillos, trayendo bolsas de cemento. No. Se monta y ya está la casa. Interesante, por ejemplo, para una casa de campo, ¿no? Ahí está, arpa. Arpa. Y vale, por curiosidad, ¿cuánto vale esa casa que me la colocan en el acto? Unos $16.000. Menos de lo que en principio La cuesta. cosa es conseguir los dólares. Claro. Sí, bien. O sea, entremos a la política. Entremos a la política. Si bajó es porque hay. Pero Siempre puede volver hubo, a subir. siempre Ojo, hubo. Ricardo sabe que lo del dólar no solamente es la disponibilidad del dólar, sino también la sensación. Yo he leído en algún periódico que depende del clima. Cuando hay confianza y en este último tiempo, cuando parece que la oposición va a ganar las elecciones, el dólar tiende a bajar. Cuando comienzan los conflictos, amenazas, el dólar tiende a subir. Entonces hay un efecto también psicológico, psicosocial, digamos, ¿no? La economía dicen que es una ciencia emocional, ¿no? No es una ciencia exacta ni una ciencia natural. Tiene que ver con las percepciones, las sensaciones y las emociones de la gente, ¿no? Es muy simple. Si vos tenés un millón de dólares y te levantas a la mañana y alguien viene y te dice, puede haber un golpe de Estado. Vos no pensás en lo político, pensás en tu millón de dólares. ¿Qué hago con esta plata? ¿La saco? ¿La guardo? ¿La tengo en el colchón? ¿Qué hago? Felizmente, es emocional. Felizmente nunca voy a tener esa dinero. No sé. Bueno, Ricardo Paz, decía yo al inicio, ha formado parte de varias campañas en la región, en el continente, ha asesorado a distintos candidatos. Acá también hay quien dice que le ha ido mejor fuera del país que dentro del país. En todo caso, hemos recurrido infinidad de veces al lente de Ricardo Paz en la política. Lo volvemos a hacer y lo vamos a hacer con una llave. Por suerte no se llevó la llave la embajadora, tenemos que hacer una nueva copia. Vamos a la llave 2 de esta guarida. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. La llave. Ricardo, esta es la llave de nuestro programa, que es el símbolo de nuestro programa, que es una llave que simboliza la amistad, la hospitalidad y un montón de cosas, ¿no? Porque la llave, como decía el embajador de Palestina, también simboliza el retorno a la tierra de uno, ¿no? Y te la queremos entregar en prueba. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bella, realmente, muy linda. Sí, muchísimas gracias. Seguramente de una muy antigua casona de acá de La Paz. Y para abrir la guarida, la próxima vez entonces ya entra nomás. Ya sin pedir permiso. Ya sin pedir permiso. Sin pedir permiso, yo quiero saber qué está pasando con esta última parte de la carrera electoral. Vuelvo a contar mi chiste del mes porque me parece buenísimo. Hace unos días Jorge Barraza dice: bueno, ya está la papeleta, falta un mes para las elecciones, se acomoda y dice, ya nada más puede pasar. Y yo le digo, no nos conoces, sí, Jorge. Así es. Todo puede pasar, ¿no? Tanto como todo, digamos, no creo, ¿no? Pero sí pueden pasar muchas cosas todavía, ¿no? Hemos tenido un proceso muy accidentado, ¿no? Con mucha incertidumbre, atípico. No ha sido la norma, por lo menos los últimos 25 años, ¿no? Las campañas, como había un partido hegemónico, como había una fuerza política muy superior a las otras, digamos, las elecciones no eran tan complejas, tan complicadas como la de ahora. Ahora, como es un fin de ciclo, se está terminando el ciclo del neopopulismo autoritario, entonces está empezando un nuevo ciclo que no sabemos qué será, ¿no? Lo nuevo no termina de nacer, lo viejo no termina de morir, y ha habido mucha incertidumbre. Entonces, incertidumbre política, jurídica, económica, estamos en medio de una crisis tremenda. En esas condiciones hemos encarado este proceso electoral
que está llegando a su recta final. Y en su recta final todavía hay novedades, hubo novedades ayer. Pero de que llegamos, llegamos. Dijo Exeni en su columna, parece que sí llegamos. Es la esperanza de todos, ¿no? O sea, la gente está aguantando todo lo que está aguantando porque ve una luz al final del túnel. Y si no hay esa luz, yo no sé qué es lo que pasaría. Entonces la gente está viendo en las elecciones el inicio, digamos, de la solución a los problemas de la escasez, de la carestía, de los dólares, de los combustibles, en fin. Por eso está aguantando, por eso es que no sale a las calles y por eso es que no hay más tole-tole. Entonces, yo creo también que tienen que haber las elecciones, aunque todavía hay pulsiones de carácter antidemocrático que están tratando de boicotear, de hacer fracasar estas elecciones explícitamente, ¿no? Es el caso de Evo Morales, que ha convocado prácticamente una insurrección, va el tratar de que no hayan elecciones donde puede evitarlas, y donde no puede evitarlas ha convocado al voto nulo. Y el voto nulo. Ahora la última bandera creo que ancla más en el voto nulo, sí, ¿no? Y de hecho tenemos una pregunta, Ricardo. Una pregunta técnica. Sí, sobre los blancos y los nulos, porque se está diciendo de todo, en medios y en redes. Y no tengo idea de dónde ha nacido esa confusión y ese debate, porque es la cosa más simple del mundo. A ver, explícalo, a ver, por favor. En nuestra legislación, en Bolivia, que es diferente a otras legislaciones, en Bolivia, simple y llanamente, los votos blancos y los nulos no valen, no se cuentan. No son votos válidos. Son como no existieran. O sea, todo lo que nosotros computamos, lo que sirve para distribuir senadores, diputados, todo son los votos válidos. Y los votos válidos son los votos por alguna de las opciones, por alguno de los candidatos. Esto quiere decir, antes de pasar, por favor, volvamos a la guarida, luego hablamos de las encuestas, todavía no las encuestas, volvamos a la guarida, porque vamos a confundir. Esto quiere decir entonces, Ricardo, que si no entra en la bolsa de los votos válidos, en una torta, que incluye en principio los válidos y los nulos, que es la torta primera, cuando quitamos ese pedazo de votos blancos y nulos, la torta ya no es esta, la torta va a ser esta, porque va a tener menos los votos blancos y nulos. Correcto. Y esa torta sin blancos y nulos representa el 100% de inicio de contabilización, por lo tanto, dentro de ese 100%, los porcentajes se actualizan de alguna manera. Se ponderan, esa es la palabra técnica, se ponderan al 100%, ¿no? Y por supuesto, de acuerdo al porcentaje que tiene cada uno, si tienes más, ponderas un poquito más, si tienes menos, ponderas un poquito menos. Pero es un mito de que votar nulo o blanco beneficia solamente al primero, ¿no? Sí, pero vamos a suponer, vamos a mostrar esta encuesta que recién veíamos. Ahora sí vamos a la encuesta, porque por favor. Esto es lo importante. Acá dice, vamos a manejarnos con esto. Ya, digamos que este es el resultado. Este es el resultado final, 18,7, 18,1, pim, pim, pim. Y luego tenemos el voto nulo, que es el 12,5, por ejemplo. El 11,3 es el voto en blanco. El otro, el indeciso, no cuenta porque... Digamos que es abstencionista, digamos que no votó. No votó. No, simplemente todavía no está decidido. No, pero, sí, digamos, vamos a pensar que si es el día de 12,5 y el 11,3. Si estamos en el día de las elecciones, vamos a cambiar esa categoría por gente que, digamos, no fue a votar, para que sea ilustrativo para la gente. Bien, pero vamos a decir, 12,5 más 11,3 son 23,8. Ese 23,8 no se suma. No, simplemente es como si porque ayer circuló la versión de que eso se iba a potenciar el 18,7. A ver. Yo voy a explicar el por qué hay, creo, la confusión, ¿no es cierto? Que no debería haber, pero, en fin. Lo que pasa es que cuando tú ponderas, ¿no? Al que tiene más, el que tiene 18.7 en este caso, ¿no? Le va a corresponder pues un poco más en la ponderación, porque el 80% o el 70% que suman todos los candidatos se vuelve el 100%, exacto, como decía Claudia. Entonces, al volverse el 100%, el que tiene más pondera un poquito más, pues. O sea, ¿qué te quiero decir? Que si tenías 18.7, vas a aparecer con 22.5. ¿no? Si tenías un universo. Si tenías 18.1, vas a aparecer con
21.4. Claro. Creo ¿no? que y así la forma más sencilla de entender es imaginar que hay 100 votantes, ¿sí? De esos 100 votantes, 10 han votado nulo o blanco, 10. Entonces, esa torta, para contabilizar, ya no tiene 100 votos, tiene 90 votos. Y esos 90 votos vienen a representar el 100%. Correcto. Y los porcentajes se vuelven... Sí, es una ponderación, pero en el cómputo final la ponderación no entra. Exacto. No. Lo que entra es el dato puro y simple, ¿no es cierto?, de cuánto ha sacado cada candidato. Perdón, en esa compulsa que veíamos recién, en el cómputo final va a seguir siendo 18.7. No. Se va a volver 22, o se va a volver lo que corresponda en la ponderación. ¿En primera vuelta? En primera vuelta, claro, se va a volver porque salen los otros, los ya no cuentan los otros. No son válidos, no son votos válidos. Esta cantidad, cuando tú sumes todos estos porcentajes, ¿no es cierto?, van a representar, como dice Claudia, el 100%. Entonces tienes que reponderarlo, porque si no, no sumarían el 100%, pues sumarían el 80%. El 100% ¿no? Entonces, ¿por qué nos preocupamos de los indecisos, los blancos, los nulos? ¿Para qué nos preocupamos? Bueno, los indecisos es diferente, ¿no? Los votos blancos y los nulos efectivamente es un tipo de decisión. No es que nos preocupemos, es que plantea otro mapa. Porque, a ver, con los nulos y blancos, la torta es de este tamaño. Sacando esos votos que no son válidos, la torta se achica. Por lo tanto, los votos válidos adquieren nuevos porcentajes. Así es. Pero si Evo Morales pide que se voten nulos, ¿le está dando los votos al que saque más? Claro. Al que saque más. O no necesariamente, sí, Ricardo. Claro, porque en la ponderación, bueno, si es que Doria Medina sale primero, pero si sale... Ahora va primero en todas las encuestas. Bueno, pues si sale Andrónico primero, ¿no es cierto?, el más favorecido va a ser Andrónico. O sea, siempre el que tiene más porcentaje va a ponderar un poco más. En ese sentido es que tiene cierta vamos preferencia. a hacer esta composición del lugar. Este es lo que hay hasta el momento, lo que tenemos es esto. Si Evo Morales pide voto nulo, está jugando para Doria Medina. En esto está jugando para el ganador, para Doria Medina en este momento. Yo digo que no necesariamente. Sí, porque lamentablemente para él, en nuestra legislación no existe, también es otra falencia de nuestra ley electoral y nuestra constitución, no existe la posibilidad de que si los nulos, por ejemplo, llegan a determinado porcentaje, se anula la elección. No. Por supuesto. La elección es legal, igual. Si no, miremos lo que pasó así los nulos saquen el 90%. Elecciones judiciales. Como las elecciones judiciales, que el nulo y el blanco sacaron el 60%. No pasó nada. La palabra, ¿no? No quiero que se nos quede pequeño este espacio. Ricardo, nos interesa saber tu mirada de lo que está sucediendo, de quién gana, quién pierde, quién se equivocó. La verdad de Perogrullo es que no llegó a la unidad el bloque de oposiciones y el MAS están divididos en quichicientos mil. De ahí, ¿qué más hay que decir? Bueno, yo tengo una visión particular, ¿no? Que no coincide mucho con lo que plantean muchos analistas, porque casi todos en este ambiente de polarización que vivimos han tomado partido, ¿no? Entonces ya no hacen análisis, sino opinan a favor de, ¿no?, para llevar agua al molino de alguien. Yo, por primera vez, creo, en estos 30 años, me siento equidistante y me siento crítico al conjunto de las candidaturas, ¿no? Me parece que tanto el neopopulismo autoritario como el campo democrático han enloquecido, ¿no? Han enloquecido de poder. Es decir, las opciones en un lado, Evo Morales es incomprensible lo que está haciendo. En lugar de apoyar a Andrónico Rodríguez, en lugar de generar un escenario junto con todos los que piensan igual que ellos, ¿no?, claro, de reproducción del poder, haciéndole caso además a lo que les dicen de afuera. Todo el mundo ha opinado, Lula, Boric, Sheinbaum, todo el mundo. Los líderes de izquierda. Los líderes del neopopulismo en América Latina dicen... ¿Neopopulismo autoritario también dices fuera de las fronteras? Es que no son de izquierda, pues, pero bueno, es otro debate, es otra discusión.
todos ellos que ven con sensatez, con racionalidad, dicen, pero ¿cómo es posible? O sea, únanse para reproducir. Y no, pero ahí la enfermedad del poder, ¿no? Principalmente de Evo Morales, ha hecho que todos se descuajeringuen, ¿no es cierto?, y estén con la posibilidad muy cierta, evidente, de cerrar el ciclo y perder el gobierno, ¿no? ¿Andrónico lo ha hecho bien, Ricardo? Al otro lado, ¿no? Pasa... Pero antes sí. Permíteme esta. Evo Morales, pero Andrónico lo ha hecho bien, ¿y qué culpabilidades tiene el bloque arcista también para entender? Yo creo que desde el punto de vista de ellos, el más lúcido, el más sensato ha sido Andrónico, por supuesto, ¿no es cierto? Porque ha planteado que solamente a través de la renovación generacional y de plantear propuestas nuevas, caras nuevas, etcétera, se podía reproducir y de no hacer la guerra tampoco. Esta opción. Y sí, y por supuesto un discurso más ayornado, digamos, menos beligerante. Más componedor, etcétera. Se ubicó mejor en la circunstancia y creo que ahí estaba. Pero jamás pensó que iba a encontrarse con esta roca, ¿no? Con este escollo de la ambición desmedida, digamos, enfermiza de Evo Morales. Al otro lado, ¿el arcismo tiene algo de enfermizo también? Bueno, sí, el arcismo es más pragmático, ¿no? Eva Copa más intrascendente. Eva Copa subió su candidatura pensando que así iba a negociar mejor con Andrónico Rodríguez. Calculó mal, le falló, no anularon la personería jurídica de Pazzi del MTS y se les cayó la estantería, ¿no es cierto? Jorge Richter ¿calculó mal también? Yo creo que sí, pues por supuesto, yo creo que el cálculo era ese, ¿no? El cálculo era el MTS le quita la personalidad jurídica, Andrónico no sabe qué hacer, va a tener que y viene al pie. Aliarse a nosotros, ¿no? Y bueno, no les funcionó, les salió mal y ahí quedaron, ¿no? Pero nunca fue una candidatura seria, nunca fue una candidatura, digamos, una candidatura que se haya pensado como tal, ¿no? Tal vez pensaba, no sé, especulando que podían negociar con Andrónico que Ritter sea su vicepresidente, digamos, ¿no? Una alianza de... No era para ganar, era para negociar. Exactamente. Y en tu lectura, ¿cómo queda el mundo arcista y la candidatura de Castillo? Bueno, eso es un gobierno que está hecho pedazos, ¿no? Es un gobierno absolutamente... venido a menos, ilegítimo y hasta no se cae porque, digamos, porque somos pacientes. Porque a nadie le conviene, digamos, que se caiga y que de una vez haya... Hoy faltan 19 días. Haya elecciones, ¿no? Y así pensamos ya desde hace 6 meses, ¿no? Hace 6 meses ya era un gobierno sostenido con hilitos y no tenía ninguna posibilidad. Pero bueno, se ha sostenido en el tiempo porque, bueno, todo el mundo ha dicho, bueno, ya, resolvamos esto en el voto, en las elecciones, ¿no? En esas condiciones, claro, cualquier intento de reproducción en el poder, esta candidatura de Castillo, que también se hizo desde mi punto de vista con el mismo objetivo que el de Morena, es decir, obligarlo a Andrónico a que negocie, ¿no? y tener alguna posibilidad, pero Andrónico no es tonto, pues, ¿no? No se iba a hacer dar el abrazo de la muerte con el gobierno, no se iba a contaminar y se iba a hacer cargo de todo este desastre. Sí, ¿qué sucede en el barrio de enfrente, que es llamado democrático? Democrático, pero no se unen, ¿no? Democrático sin pegamento. Ahí también hay, en eso son igualitos, ¿no? La enfermedad del poder, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa, personajes que están en la política hace más de 30 años, algunos 40 años en la política boliviana, cómo no van a entender la necesidad de la renovación generacional? ¿Cómo no van a entender que este país, para iniciar un nuevo ciclo, necesita figuras nuevas, ideas nuevas, prácticas políticas nuevas? Está bien, quieren ayudar a Bolivia, son patriotas, ¿verdad? Únanse y promuevan pues a una persona joven. Hay muchísimas mujeres jóvenes que han destacado de manera muy clara y contundente en la Asamblea. Muchísimas, puedo citar muchas más: Andrea Barrientos, Cecilia Requena, Luisa Nayar, y puedo seguir con la lista, hay muchísima gente, muy jóvenes, hombres también, que tenían posibilidades. Tres nombres también, Ricardo. Bueno, igual, José Manuel Ormachea, Paul Coca,
¿no? Por decir a algunos, Jairo Guiteras, por hablar de alguien del Oriente. Ahora, ¿vos crees que esto le puede pasar factura a este grupo de derecha, digamos, de Manfred, de Doria Medina, de Tuto Quiroga? Ya le pasó. Y a su vez le puede jugar a favor a Andrónico. Ya le pasó factura. ¿Cómo es posible que no se den cuenta? Un año de campaña o más, algunos de ellos, no pasan del 19%. Años, no pasan del 20%. Por amor de Dios, eso te tiene que decir algo, ¿no? Eso te tiene que dar una señal de hasta dónde. Vos que sos analista y sos consejero, ¿qué le dirías? No, yo les dije, no, ¿qué les diría? Les dije hace muchos meses, hace más de un año, les dije, me parece perfecto, ustedes son patriotas, son demócratas, únanse, promuevan a alguien, joven. Eso es lo que les corresponde hacer. Dejen el paso a nuevas generaciones, nuevas ideas, nuevos planteamientos, que la gente se vuelva a enamorar de un proyecto político. Ricardo, pero la juventud a secas no es la solución. No. De lo contrario, todo ese otro bloque masista estaría detrás de Eva Copa, y no se da así. Por supuesto que la juventud no es suficiente, pero es una condición. O sea, no es solamente ser joven, ¿no? Pero tienes que ser joven. Además, tener otros atributos. El domingo dijeron una frase buena. Ser joven no implica renovación. Y ser viejo no implica sabiduría. Sí, pero hay una realidad también. No alcanza con ser joven, pero hay que ser. No alcanza, pero hay que serlo. O sea, es una cuestión natural, ¿no es cierto? O sea, nacemos, crecemos, gobernamos, envejecemos, nos morimos. ¿no? Y nos morimos. O sea, es el ciclo, ¿no? Hay que respetar ese ciclo de la naturaleza, que es el ciclo de la política también. Hay una cuestión de energía también. Sí, por supuesto. Entonces, a mí el gran déficit ha sido ese. Y el otro elemento, el que tú acabas de mencionar, ¿cómo? Ya, está bien, no provocaron la renovación generacional, ya. Por lo menos únanse, pues. Si piensan igual, si piensan lo mismo, tienen el mismo proyecto, dicen que quieren terminar con el neopopulismo autoritario, dicen que quieren cerrar el ciclo, etcétera, ¿por qué no se unen? ¿Por qué no presentan una sola candidatura? Claro. Entre los tres, si piensan lo mismo, ¿por qué? Eso ya no tiene otra explicación. Dijeron que la encuesta que habían hecho interna no valía. Perdón, eso fue una excusa, ¿verdad? Hay un tiempo para la unión del bloque masista, no voy a decir neopopulista autoritario, no lo voy a dejar en masista, y del otro lado, no, repitiendo lo que tú has dicho. Qué graciosos que están esa los dos. Tuya, sí. Toda tuya. Bloque masista y las oposiciones. Tampoco voy a hablar de derecha. Esa es tuya. Hay un tiempo de unión para el mundo masista, o ligado a lo que fue el MAS, que se da para la primera vuelta. Como dicen en las oposiciones, con miedo, dicen, se van a unir. Y creo que tienen razón en tener miedo, porque si viene el hada de la unión y los une, puede significar un problema muy serio para el bloque opositor. Pero si no llegan a la primera vuelta, en la segunda vuelta lo lógico es que venga el hada de la unión de las oposiciones y se dé el poder a quien más votos pueda acumular. ¿Estoy bien? Sí, completamente. Es lo más probable, ¿no? El escenario de los escenarios, cuando uno hace perspectiva que puede analizar, el más probable es ese, ¿no? De que en la primera vuelta finalmente vayan Andrónico con uno de los que saque cabeza, con Manfred, con Tuto, con Samuel, y en la segunda vuelta las posibilidades, digamos, del neopopulismo autoritario son muy reducidas, ¿no? Hay un sentimiento ya generalizado en la población de cerrar el ciclo, y mayoritariamente, es lo que dicen las investigaciones, votarían, digamos, por un candidato alternativo. Sí. Aunque hay gente, Ricardo, que no le da tanta esperanza a lo que tú llamas neopopulismo autoritario, y más bien piensan que la segunda vuelta van Manfred, o mejor dicho, Samuel y Tuto. Es ¿imposible? A mí me parece, no, nada es imposible, ¿no? En política se ve de todo, pero es muy improbable, ¿no? Es muy improbable que
la gente que ha votado por el MAS estos 25 años pueda cambiar, digamos, tan radicalmente ¿no? de opción política, teniendo además la posibilidad de Andrónico. Ricardo, mira cómo entraron con el 55.1 y ahora están lamiendo el piso con el 1%. No, pero ese es el gobierno, no es, ahí tienes que para retratarte el nivel de desilusión de grandes sectores. Sí, pero esos sectores se han ido a Andrónico y están todavía en los indecisos, ¿no? El MAS puede perder la gente que apoya ¿8%? ¿14%? No, mucho más. ¿Y el 55 de Arce dónde está? No, por supuesto ese 55 ya no existe hace tiempo, pero 40 y un poco más puede haber. 40 y un poco más puede haber. Pero entonces defiendo lo que acabo de decir. Si se cae, si se diluye ese 55% porque hay un gobierno malo, re malo, podemos entender también que en estas elecciones esos votantes pues se dispersen, se distribuyan, además, se vayan al otro lado. Además hay un error muy común que solemos cometer los politólogos, los analistas, los periodistas, que es creer que la gente vota con sentido político, con sentido ideológico, masistas, antimasistas. O racional 100%. ¿No? Y no, la gente vota por razones emocionales. Por eso es que, por ejemplo, el año 2015, en el 2014, Evo Morales ganó con 80% en el alto, ¿no? Las elecciones. Sacó 80% en el alto para presidente. 3 meses después, ganó Soledad Chapetón con 53% en el alto, la alcaldía del Alto. Es decir, la misma gente que vota por Evo Morales votó por Soledad. O sea que eso te demuestra que la gente no vota por razones ideológicas, de posicionamiento político, ¿no? Vota por razones emocionales, por otro tipo de cosas. Mira esas dos fotografías, hablando de jóvenes, ahí tienes 2 muchachones, jóvenes y como diría Amparo Vallivian hace poco, achamosos. Sí, y de Andrónico ya hemos hablado, hemos dado nuestra opinión. A mí me parece que Eduardo del Castillo es un hombrecito verde en un cuento rojo, ¿no? Es decir, está completamente en un lugar inapropiado, ¿no? Está en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Tal vez es un muchacho con potencialidad, bueno, yo lo he escuchado, es bastante coherente en lo que habla. ¿Te gustó en el debate? Se expresa bien, me gustó en el debate. No me gustó, la verdad, no me gustó ni un poquito. Pero me pareció que expresaba sus ideas con claridad y con Pasa que también lucidez, hay una cuestión de ego y de currículum. Te queda en el currículum que fuiste candidato a presidente. Bueno. Esto es como un amigo mío que es técnico de fútbol, le ofrecieron Racing cuando Racing se estaba yendo al descenso. Y en una rueda de amigos le dijimos, pero es Racing, después te figura que fue técnico de Racing. No sé, si yo soy candidato y tengo el 1% en las encuestas y el 1.5% en la votación, no sé si lo voy a poner en mi currículum. Exactamente. Lo pone. Bueno, lo ponen. Los políticos no tienen problema. Puede ser, lo pueden poner, pero no es bueno, digamos, ¿no? En todo caso, él tendrá oportunidad, pues no tiene 30 años más en la política, o sea que esto será una experiencia más en su vida y después verá cómo se puede reinventar. Ahí que tenemos esa foto, ¿no crees que hagan el 1-2? No, me parece que es falta de conocimiento de la cultura política boliviana, de la Bolivia profunda, de cómo piensa, de la sociología del voto, de nuestra historia electoral, pensar que los que votaban por el MAS ahora van a estar tan disminuidos que no van a lograr ni siquiera el segundo lugar o el primer lugar en una primera vuelta, ¿no? Me parece que todas mis investigaciones me dicen que Andrónico va a ganar la primera vuelta, ¿no? ¿Te animas a dar algún porcentaje en la primera vuelta? No, porque me van a enjuiciar y me van a meter preso, ¿no? Dicen que no se puede poner... No, acaba de dar una, ¿cómo se llama? Una aseveración muy fuerte. Todas sus investigaciones le dicen que Andrónico va a ganar en primera vuelta. O sea, va a obtener el mayor porcentaje, ¿no? El mayor porcentaje en primera vuelta. Y si esto sucede, ¿qué pasa en la segunda? Por eso en la segunda va a perder. En la segunda ya se unen. En la segunda lo más probable es que va a perder. Ahora, el otro día Doria Medina en una nota que dio a la Nación de Buenos Aires dijo que todo ese universo gigantesco de seguidores de Evo Morales tal vez no sea tal, dijo, porque él anunció una marcha
hacia La Paz para protestar contra su inhabilitación y anunció que venían millones, después vinieron 2.000. Sí. ¿Vos crees lo mismo? ¿Desmitificás? No, yo creo que Evo Morales está muy disminuido, por supuesto. Él ha perdido muchísimo de eso. Imagínate, tenía 3,5 millones de votos, es decir, era una cosa monstruosa, ¿no? 55%, sí. Ha llegado a tener 60 y tantos % en alguna elección. No, está muy disminuido, pero de ahí a creer que Evo Morales ya no significa nada, no tiene capacidad. Lo que tiene es lo que está haciendo. Tiene capacidad de movilización, tiene capacidad de lograr, digamos, un tipo de boicot, ¿no es cierto?, a las elecciones. Puede evitar la realización de las elecciones en muchos lugares y puede, sin duda alguna, lograr que el voto nulo se incremente de una manera significativa. Nos está empujoneando el reloj y yo quiero hablar también de los candidatos y candidata a la vicepresidencia. En este debate hemos visto estos jóvenes, ahí el candidato de Tuto Quiroga, JP, Mariana Prado también es joven, Lupo más bien en el lado de la experiencia. ¿Cómo calificas esta segunda franja, Ricardo? ¿Te gusta más? ¿Edades, experiencias? Mira, lo primero que me llamó la atención fue el formato, ¿no? Y el concepto del debate, que yo nunca había visto un debate de esas características, con guiones, con fichas, ¿no? Recitando, leyendo cada pregunta, leyendo cada respuesta. Me pareció una vergüenza, ¿no? Primero que el formato permita... Debería ser más espontáneo. No, pero además el concepto mismo del debate es un examen donde el examinador es el público, es el electorado, ¿no? Entonces tú no puedes hacer un examen con chanchullo, ¿no? Abiertamente, o a leer, ¿no? A leer un guión. No es un concurso para ver quién tiene mejor asesor o mejor escribidor, es para ver tu idoneidad, tu capacidad, ¿no? Tu conocimiento. Entonces, eso en primer lugar. Yo creo que Lupo es el que no leía, ¿no? Leía menos, digamos, ¿no? Pero cayó también, como les dieron la opción y la oportunidad, les dieron, estaban leyendo sus fichas, ahí sus ayudas de memoria. Obviamente el más ducho, el más experimentado es Lupo, ha sido ministro muchísimas veces, es un hombre que se codea con presidentes, con expresidentes, está digamos, en el círculo rojo de la política mundial, entonces es un tipo que le saca mucha ventaja, ¿no? De entrada, ¿no? a sus competidores. Mariana Prado me gustó, es una persona que tiene sus ideas claras, sabe lo que tiene que posicionar y sabe sobre todo a quién hablarle, a quién se está dirigiendo. Tiene su recorrido también. No, ella no está ya muy caliente el agua, pero igual te lo doy. ¿Y el invitado? Al invitado, pero dije, no sé, primero probalo, a ver si no le damos. Si no me envenena a mí, le da mate a Ricardo. Está bien. Sí, el caso de Mariana Prado yo creo que es un caso interesante. Ella... claro, le importa un pepino lo que opinen los que no van a votar por ella, ¿no? Entonces, pero ella va... ¿Pero no está ahí para conquistar a las clases medias, no masistas? Yo creo que estaba ahí para conquistar a los evistas, porque ella sabe, se da cuenta que el escollo principal que tiene Andrónico Rodríguez en este momento para avanzar y para crecer es Evo Morales. Y ella tiene que convencer como Andrónico a las bases de Evo Morales de ir por la vía democrática y no por la vía insurreccionaria. Y no a la clase media boliviana. Le importa un pepino, porque sabe que no van a votar por ellos. No, aparte, ella tiene que luchar, es muy meritorio, tiene que luchar con una losa de 500.000 kilos, que es todo lo que ha pasado en este gobierno. Entonces, ¿por qué? Porque la gente le dice, no, porque vos sos de ese palo. Claro, sí, pero ella deslinda eso, digamos, rápidamente, con qué es lo que está haciendo Andrónico, ¿no? Andrónico lo que ha hecho es no ir a debates. Bueno, ha ido a un par de entrevistas que eran mucho más difíciles. Si fueras asesor de Andrónico, ¿vea los debates o que vaya Mariana? 10 veces le hubiera aconsejado que vaya Andrónico al debate y no vaya a una entrevista como la que fue en la Red 1, por ejemplo. ¿Por qué? ¿No? Porque en una entrevista tete a tete un periodista, ¿no? Que además es hostil, que es agresivo, ¿no es cierto?, contigo,
que tiene el monopolio del micrófono, ¿no es cierto? Es muchísimo más pues peligroso que un debate con tus pares y con tu competencia, ¿no? Además el periodista... Pero tampoco tienen medios no hostiles, digamos. Por eso, a entrevistas no los hubiera llevado. A entrevistas yo en general hubiera evitado entrevistas, ¿no? Pero a debates lo hubiera llevado. Ahora va a ir, ¿no? Se han dado cuenta, y va a ir a los 2 debates que organiza el Tribunal Supremo Electoral. Pero bueno, te estaba diciendo... Y también fue al de la Federación de Empresarios Privados de la Paz, que al comienzo no había ido. Y luego le volvieron a hablar y fue, porque se dio cuenta que tenía que ir alguno, ¿no? No, tiene que... Además es un ambiente, un escenario, el del debate, mucho más manejable pues que el ambiente, como te digo, de una entrevista con un periodista agresivo y que está con ganas de hacerte pisar el palito, ¿no? Así es. Después del día de las elecciones, de ese domingo, que va a estar más que emocionante, viene el lunes. Y el lunes los precios en los mercados no van a cambiar. El día después el minibús va a seguir costando lo mismo, los precios estarán de repente más altos. ¿Cómo estará el dólar? Es decir, con una asamblea fragmentada, no sé si hay que tenerle envidia a quién vaya a ganar, ¿no? Sí, me hace recuerdo a la película Es el día después de mañana, ¿no? Donde todo aparece congelado, ¿no? Bueno, efectivamente, yo creo que vamos a tener una etapa en que tenemos que cruzar el desierto, ¿no? Como dices, no se va a resolver por obra y gracia del Espíritu Santo la crisis, todo lo contrario, puede profundizarse dependiendo de los resultados, ¿no? Además, de alguna manera, todo parece indicar que se va a prolongar, digamos, la incertidumbre hasta noviembre, ¿no? Es decir, no hay un ganador en primera vuelta. Hasta las elecciones de octubre, entonces, y de ahí en adelante veremos qué pasa. Podemos tener y ojo, el piloto sigue siendo Luis Arce, ¿no? Así es, ¿no? ¿Y dónde está el piloto? ¿Y dónde está el piloto? Y el piloto de YPFB seguirá siendo el mismo también, ¿no? Así es, complicadísimo. No es un panorama alentador, no es algo de lo que podamos nosotros sentirnos optimistas, pero bueno, al mal tiempo buena cara, ¿no? Y en Bolivia sí tenemos experiencia en vivir estos momentos, ¿no? La población tiene también la memoria, si no es en la piel de la madre, del abuelo, de cómo sobrevivir a esto. A mí me cabe la duda de si cualquiera que gane, tenga la suficiente energía como para gobernar, porque va a tener muchos problemas internos y externos. Y seguiremos hablando, porque todavía, contrariamente a lo que cree Jorge, mucho puede pasar. Gracias, sí, Ricardo Paz. Jorge, va a pasar mucho, así que volveremos acá. Nos vamos, mañana volvemos a las 10:30. Gracias, Ricardo. No, con gusto. Gracias, Ricardo. Por favor. Primer plato, Radio Cutipa. Buenos Aires, centro de La Paz, hasta Chicana.